Buenas tardes, bienvenidos a este culto de jueves en el que vamos a darle la gloria y la honra al único que se lo merece. Bienvenidos todos y vamos a poner en este momento el culto delante del Señor. Señor y Padre, gracias por este día, gracias por tu cuidado y por tu amor, Señor. Queremos que tú seas nuestro Rey, Señor, queremos que seas el único creador, Señor, el que nos da la felicidad y nos llena el corazón, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque eres soberano, porque eres victorioso, Señor, y necesitamos cada día más de ti, Señor, que en esta tarde podamos escuchar tu voz y obedecerla, Señor, y podamos alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos que quites todo lo que impide que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, pueda moverse con poder, Señor. Gracias te damos y te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor,
Pues viendo la palabra del domingo que Dios nos dio en el Salmo 23, del 1 al 6, que el Señor era nuestro pastor y nada nos faltará, y que Él ungiría nuestra cabeza con aceite, eso es la llenura del Espíritu, y recordando siempre el método de Dios, que es la palabra, la oración, recordando que Jesucristo es el protagonista de todo y que podamos ver que no nos separará nada del amor de Dios. Que hoy, en esta tarde, podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a ir al primer libro de Samuel 16, primer libro de Samuel 16, y vamos a leer los versículos del 7 al 13. Primer libro de Samuel 16, los versículos del 7 al 13. Y el título es Todo el corazón de David que venció a Goliat. Vamos a ver la vida de David en esta tarde. Primer libro de Samuel 16, del 7 al 13, dice así. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual le dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envíalo a por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta tarde. Vemos que la gente hoy en día está preocupada por su futuro. Hoy en día la gente está preocupada: ¿qué pasará dentro de unos años? ¿Qué pasará el año que viene? ¿O qué pasará en nuestra vida o con nuestros hijos de hoy hacia adelante? Pero nosotros tenemos que ver que tenemos que tener dos razones para no preocuparnos. Primera razón: las personas del mundo tenemos que ver que están atrapadas por los problemas que trae Satanás a su vida. Pero las personas del mundo están sufriendo. Desde antes de la creación hasta ahora, los no creyentes están sufriendo y atrapados por esto. La segunda razón que no tenemos que preocuparnos es que hay muchos creyentes, por desgracia, que viven su vida de fe como vivió el rey Saúl. Por esos problemas que tenía el rey Saúl. Son personas que están centradas solamente en su yo. Son personas que solamente miran su bienestar. Vemos un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Cuántas personas yo conozco creyentes que cuando todo les funciona bien, hay buen dinero, buen trabajo, hay buena salud, aleluya, gloria a Dios, todo va bien? Pero luego vemos que cuando vienen los problemas realmente, le echan la culpa al diablo. Yo conozco mucha gente así. Ay, es que el diablo, es que no sé qué. Si nosotros tenemos que ver que Dios es soberano, no se le escapa nada de lo que está pasando hoy en día. Hay muchos creyentes así. Ahora, ¿qué le pasó a Saúl? Vemos el primer libro de Saúl, 16:23, que dice: cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba y venía a Saúl, David tomó el arpa y se ponía a tocar. Saúl dice que se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Saúl vemos que estaba poseído por un demonio. Ahora, si nuestros gobernantes están poseídos por demonios, ¿qué va a pasar? Como le pasó al pueblo de Israel. Si nos van a venir problemas en su vida y fuertes. Vemos que los filisteos atacaban a Israel. Era su peor enemigo. En primer libro de Samuel 17 vemos la historia de
de David con Goliat y cómo cuando su padre lo mandó a David para que fuera a darle noticias de sus hermanos, vio lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, la batalla que había contra Goliat, y vemos cómo, si conocemos la historia, que seguro que la conocemos, vemos cómo David ganó a Goliat. Y vemos cómo cuando le venció, cómo fue famoso. Y por eso el rey vemos que se enfadó y le cogió envidia a David. Al rey no le importaba realmente su país, sino solo le importaba su beneficio. Pensaba solamente en eso, en sus cosas personales, nada más. ¿Cuántas personas piensan así? ¿O cuántas personas vienen a la iglesia a ver lo que me dan? Antes de, cuando uno va a la iglesia, es dar, no tanto recibir. La mayoría de los creyentes hacen su vida de fe así, pensando solo en sus beneficios. Saúl no solo estaba poseído por demonios, sino vemos que estaba atrapado por Satanás. Y en ese momento empezó a perseguir a David para matarlo. Y no solamente él, sino dice que mandaba un ejército para matar a David. Lo hizo durante años y vemos que David sufrió bastante por esto. No tenemos que hacer nuestra vida de fe así. Yo voy a dar un ejemplo muy claro, que hay pastores que tienen envidia incluso a otras personas. Si un pastor no está sanado, si un pastor realmente no está enfocado en el Evangelio, piensa algunas veces que le van a quitar el puesto, piensa algunas veces incluso, no sé, que le van a quitar incluso el dinero, lo que sea, pero tenemos que ver de que nosotros tenemos que ser así. Tenemos que ser personas que sirvamos realmente al Señor. No tenemos que ser movidos por estas cosas. David continuó cogiendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser personas que nos grabemos la palabra de Dios, que apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida. Saúl lo perseguía sin parar. Vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 31, vemos cómo Saúl salió a pelear contra los filisteos. Y vemos cómo le alcanzó una flecha y lo hirió. Y vemos también que iba a morir Saúl. Como tenía tanto orgullo, vemos que él dijo, antes de que me mate un incircunciso, yo me voy a matar. Y eso es lo que hizo, sino él cogió su espada y se mató. Ese fue su final de Saúl. Ahora, David no fue movido por estas cosas, ni tenemos que ser movidos por estas cosas. ¿Qué cosas? Tenemos que tener razones para no ser movidos por las cosas que le pasó a Saúl. Ahora, ¿cuáles son las razones que David tenía para no ser movido? Primera, todo lo que le gusta a la gente, para David no era necesario. Eso lo dijo también Pablo. Todo lo tengo por basura por conocer más a Cristo. ¿Qué es lo que está pensando la persona? Tener un buen coche, que está bien, una buena casa, un buen sueldo, todo eso está bien. Pero eso no tiene que ser lo primero en nuestra vida. La segunda razón que tenía David es que los hermanos de David le molestaban continuamente y le hacía la vida imposible, pero lo que a ellos les gustaba no era necesario para David. Ay, la fama, ay, está bien todo eso, pero eso no tiene que ser lo primero en nuestra vida. Lo tercero es que al rey le interesaba que su hijo fuese rey y no le importaba la situación del país. Vemos también esto en muchos pastores, ay, por mi hijo, ya que yo soy pastor, por mi hijo que sea el pastor de la iglesia, y no le importa también estas cosas y lo ponen como pastor y luego vienen los fracasos. Pero nosotros no tenemos que ser así, nosotros tenemos que servir realmente al Señor. Pero esto no era necesario tampoco para David. Lo importante era la confesión que David hizo en el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El pensamiento de David era sacar al pueblo de Israel de la influencia de los filisteos. Eso era lo que David tenía. Y hacía continuamente idolatría a los filisteos. Por eso quería David sacarlos de ahí. ¿Para qué? Para que estuvieran enfocados solamente en el Evangelio. Si tenemos motivaciones como el rey Saúl, tendremos continuamente problemas. David no necesitaba una posición. No necesitaba ser rey. Su interés era otro. ¿Y cuál era el interés de David? Sino servir al Señor con un corazón íntegro.
Ahora, ¿dónde tenía que David tener todo su corazón como rey? Lo primero es todo el corazón durante su infancia como pastor. Vemos en el Salmo 78, 70, 72 que David pastoreó a sus ovejas según la integridad de su corazón. O sea, David era una persona íntegra en el pastorado. Él cuidaba a las ovejas, dirigía a las ovejas con todo su corazón. David cuidó y dirigió con honestidad e inteligencia al pueblo de Dios. Un pastor tiene que ser así, que tenga un corazón íntegro con el Señor, con las ovejas, cuidar a las ovejas y también ser íntegro, honesto, inteligente para el pueblo de Dios. Amén. Aquí vemos que la razón por lo que David no podía nunca fracasar, para tener realmente éxito, así lo hizo David. David tenía el secreto de conocer realmente a Dios. David conocía a Dios. Vemos realmente cuando Dios pecó y cómo se arrepintió porque conocía realmente al Señor. David en ese tiempo preparó su espiritualidad y sus talentos cuando él era pequeño. Y nosotros con nuestros hijos tiene que pasar igual, se tienen que preparar en lo espiritual, se tienen que preparar en sus talentos, sus dones que Dios le da. David lo conocía perfectamente. Tenemos que descubrir esto ¿para qué? Para que venga respuesta en nuestras vidas. Si como David de niño conocemos la realidad espiritual, porque tenemos que prepararnos, será todo diferente. David tenía todo su corazón aquí. ¿A dónde? En los talentos, en su espiritualidad. Ahora, si quitamos lo espiritual, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a ser igual como los no creyentes. Necesitamos poseer el poder espiritual como lo tuvo David. Si no, tendremos muchos problemas. Aunque tengamos éxito en el mundo, vamos a tener dificultades. Por eso dijo Jesucristo que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:8 nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Debemos de obtener ese poder espiritual. Tenemos que tener todo nuestro corazón aquí, en ese poder espiritual para poder vencer todas las cosas. Lo segundo no solamente la infancia, sino lo segundo es todo el corazón durante su juventud. Cuando él era joven, qué importante que cuando uno es joven tenga su corazón enfocado en el Señor. Cuando era joven David vio sus talentos, sus dones que él tenía. Samuel era el líder de esa época, vino y le dijo a David, tú serás rey. Y le dijo lo que tenía que hacer. Lo vemos en el pasaje del primer libro de Samuel 16, del 1 al 13. Si lo leemos, vemos cómo Samuel, cuando ungió a David, le habló de todo. Le habló de los filisteos, le habló del arca del pacto, le habló de todas las cosas del Señor. Pero lo importante es el versículo 13 que dice, enseguida Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, sino lo consagró como el rey en medio de sus hermanos. Pero ¿qué dice también este versículo? Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Esa es la clave. David fue cambiando cuando fue lleno del poder del Espíritu de Dios. Si tenemos el poder espiritual, no tenemos que preocuparnos por nada. Donde tenemos que tener todo nuestro corazón es aquí, sino en la llenura del Espíritu Santo. La mayoría de las personas tienen su corazón en cosas innecesarias, pero tenemos que recibir de verdad el poder de Dios. Esa es la clave de David. Es eso que tenemos que tener todo nuestro corazón, en el poder de Dios. En ese momento David tuvo su oportunidad contra Goliat y le ganó. Y le ganaría 100 veces y 1000 veces contra Goliat. ¿Por qué? Porque tenía el secreto, y el secreto es que fue lleno del Espíritu Santo. Tenemos que poner todo nuestro corazón en el poder espiritual para hacer todas las cosas. Amén. Lo tercero es que tenemos que tener todo nuestro corazón en esa edad adulta que tuvo también David. David en esa época se enfrentó 7 veces a la muerte por causa del rey Saúl. Saúl quiso matar a David 7 veces. Vemos en las Escrituras. Pero él confesó, el Señor es mi pastor y nada me faltará.
Él confesó en el Salmo 23, 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré. No tendré miedo, porque tú estás conmigo a mi lado. Sino David sabía muy bien por dónde él había pasado. Sabía muy bien por ese valle de sombra de muerte. Es lo que David confesó. Cuando era joven puso todo su corazón ¿en qué? En prepararse. Nuestros hijos se tienen que preparar no solamente en el colegio, que sí, sino también en lo espiritual. Las peleas, las divisiones en las iglesias, la estrategia de Satanás. No debemos de ser movidos. Yo he visto también muchas veces esto, cómo iglesias se han movido, se han habido divisiones, peleas. ¿Por qué? Porque no estaban enfocados realmente en el Evangelio. David no temió al rey Saúl, sino que tuvo lástima. Y es verdad, tenemos que tener lástima cuando esos líderes se levantan para tener divisiones en las iglesias o porque solamente están mirando en su ombligo o en que pueda realmente mirar su dinero. Y tenemos que orar por estas personas para que el Señor las cambie. Vemos en el primer libro de Samuel 24:6, dice, no matarás al ungido del Señor. El Señor nos libre, nos guarde. Es decir, al ungido de Dios. Cuando veamos cosas así, tenemos que orar y no tocar al ungido de Dios. Vemos un claro ejemplo de David. Cómo no tocó a Saúl, que era el ungido de Dios. Dios tiene sus planes y Dios es soberano y lo hace todo conforme a su voluntad. El cuarto punto nos habla de que todo el corazón en sus años como rey. El primer libro de Crónicas 29, del 10 al 14, nos habla de la oración de agradecimiento de David a Dios. Cómo Dios le había protegido, le había guardado, le había dado todo lo que necesitaba. Pero fijaos lo que dice el versículo 14. En realidad todo viene de ti, decía David en oración. De ti procede todas las cosas. Todo lo que tenemos viene de ti y solo te damos. Lo recibido, lo que de ti viene, lo que hemos recibido podemos dar. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si Dios me da, yo puedo dar lo que Dios realmente nos ha dado. ¿No es así? Por eso David decía, no puedo dormir bien en el palacio. ¿Por qué? Porque estaba el arca del pacto fuera del palacio y él dormía bien, estaba muy bien, pero él estaba realmente pensando en ese arca del pacto que estaba fuera, estaba ahí sin cubrir, en un sitio. ¿Qué pensaba David? Él quería construir el templo, poner el arca del pacto en el templo. Por eso en el segundo libro de Samuel 7, del 1 al 9, David experimentó el poder de Dios muchas veces como pastor. Quiso construir el templo y todo el pueblo le ayudó y tuvo que decir que dejaran de llevar tanto dinero, pues ya había bastante. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que cualquier pastor podríamos decir no a la congregación, oye, dejad de dar más ofrendas que ya vamos sobrados para construir el templo. Bendigo en el nombre de Jesucristo para que esto se haga una realidad, porque eso fue lo que le pasó a David. Y el último punto, el punto 5, nos habla todo el corazón durante la vejez de David. Segundo libro de Samuel 16, del 5 al 23, dice, ya David era mayor, ya David no podía trabajar. Y la gente empezó a apoyar a Absalón para que fuera rey. Y Absalón oyó todo lo que estaban diciendo para que fuera rey. Pero vemos que Absalón intentó atacar a su padre. David tuvo que huir, pero David, que era un hombre de Dios, ¿qué dijo? No maten a Absalón. Pero cuando David huía, un hombre lo maldijo, era descendiente de Saúl, y vemos cómo David, en esta época de su vejez, tuvo un tiempo muy difícil con su hijo. Pero vemos cómo Dios es fiel y venció todas las cosas y levantó luego a Salomón como el rey y construyó el templo. Bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos realmente como David. ¿Cuál es la conclusión en esta tarde? En el Salmo 23:1 nos dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Como el Señor es nuestro pastor, es suficiente y no necesitamos nada más que no sea el Evangelio. ¿Por qué? Porque ese pastor nos suple de todas las cosas. Tenemos que ver también de que debemos de tener ese corazón, como tuvo David, ese corazón que poseía el poder espiritual. Antes de que Cristo se fuera al cielo,
nos dio Hechos 1:8, recibiréis poder para ser testigos hasta el fin del mundo. Necesitamos ese poder, que nuestro corazón esté enfocado en ese poder de Dios. Y ya para terminar, no necesitamos nada más que solo el Evangelio, porque el Evangelio es eterno, es completo, es suficiente. Y lo demás es temporal. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengamos todo nuestro corazón en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día y porque queremos tener un corazón que te agrade a ti. Señor, hemos visto la vida de David. Hemos visto, Señor, de su infancia, su juventud, cuando era adulto, cuando era mayor. Pero él tenía un corazón, Señor, que te agradaba a ti. Ayúdanos a ser íntegros. Ayúdanos a estar consagrados totalmente a ti. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios, que es eterno, y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora y para siempre en nuestra vida. Que el Señor os siga bendiciendo en esta semana.